Periodismo investigativo. Al oído. ¿Cómo termina esta semana, William, al oído en chismecitos aquí que conmueven nuestra opinión pública? Con dolor de patria y con el corazón vuelto trizas. Hice un reportaje de eso que usted me enseñó a hacer a mí, con la señora exdirectora del SENA, con una niña, María Andrea Nieto, que esa niña debió haber sido la que presidiera en Colombia ese famoso cuento del Día Anticorrupción. Esa sí tenía valor civil y autoridad moral para decirlo. Y usted me preguntará a mí, doctor Londoño, ¿por qué? Cuando ella llegó al despacho, se encontró con un desorden horrible. Un señor... ¿Que le había dejado Prada? ¿O quién Sí. se lo había dejado el desorden? El dinosaurio del Prada, sí. Claro, que después pasó al Palacio. El íntimo amigo del presidente Juan Manuel, del prófugo expresidente Juan Manuel Santos. Y esposo de la directora de 472 o exdirectora, con quien, yo no sé si con quien ese cargo ya ha sido... con quien según me contó María Andrea Nieto, hizo muchos contratos multimillonarios. Y ella empezó, doctor Londoño, a contarme toda esa historia desgarradora de lo que fue el SENA de Martínez Tono, el SENA que nosotros tuvimos como la mejor universidad del pueblo colombiano, doctor Londoño. Te recuerdo en la época de Álvaro Uribe Vélez. Claro. ¿Recuerda al director del SENA? Totalmente. Un hombre que no tuvieron la visión de tenerlo como alcalde de Medellín en su momento y que se ha desperdiciado, yo no sé en dónde estará ahora, pero que lo añoramos. Por eso cuando María Andrea Nieto hace las denuncias y comenzaron a llevarle cuentos al comandante Santiago, al sátrapa, al espurio presidente, ese señor la llamó al despacho, le preguntó, ¿y cuáles son los chismes que hay de usted? Yo, pues los chismes que hay sobre mi desempeño están aquí en estas 4 cajas de corrupción, señor presidente. Cajas llenas de corrupción. Aquí lo único que hay es corrupción. Y yo no sé esto cómo es que avanza. ¿Cómo es esto? ¿Y saben qué le contestó? Háblese con el doctor Prada. Con el de la corrupción. Con el de la corrupción. Háblese a ver si lo corrige o qué. Sí, y ella me dijo, yo no podía creer que el primer magistrado de la nación me pusiese a hablar a mí con un sujeto de esos. Luego dijo que se fue para Cartagena con la frescura que caracteriza, como usted lo ha dicho, doctor Londoño, a esos narcisos, porque me hizo una definición de narciso exacta. Ella, yo estoy seguro que es asidua oyente de la hora de la verdad. Sí, eso sí, pues lo vi. El mito del narciso, del que sale toda una doctrina psiquiátrica y psicológica. Ella habló de eso. El narciso que se queda mirándose en el espejo de las aguas cristalinas. Y lo comparó con un psicópata. Bueno, el narcisismo. Sin remordimientos. Claro, el narcisismo es un caso. Claro, y lo comparó con un psicópata. Me dijo, mire, William, el psicópata mata. Y se va a comer un helado. Y se chupa un helado y se acuesta a dormir tranquilo, como que no hubiera pasado nada. Así veo yo al señor presidente de la República. Y usted veía así a ese sujeto. Ese señor fue el que manejó este país. Pues lo vemos ahora en Miami, ¿no? Ahí todo me lo que mandó hizo Jorge Avizambra una foto en Key Biscayne. Por ahí la deben tener. Por ahí está la foto. ¿Montado en bicicleta? No, yo estaba en pantalones cortos, en hot pants. Sí, eso. Pantalón caliente. Pantalón caliente, hot pants. Y entonces
El tipo muerto de risa en una esquina con el hijo, mientras el país se consume en la corrupción. Entonces ella le metió una tutela. ¿Qué proceso ha sido? Hace un año. Hace un año ella metió una tutela. La respuesta de la autoridad competente fue no, eso es un cuento. Usted, el señor presidente no ha dicho eso. En esto estamos. Este es el país que tiene en sus manos hoy por hoy la doctora Marta Lucía Ramírez para que ella maneje el tema de la corrupción, porque a ella le quedó ese encargo. No, William, pero la corrupción la van a manejar entre el presidente Duque y la Alianza Verde, ¿no? Según la reunión ¿Qué pasó? ¿Sí? Según la reunión de ayer, sí. No diga cosas tan amargas y tan duras. Pero doctor, ¿qué hacemos? Claudia. Es como cuando a un tipo le dicen, vea, ya estaba la señora suya en tal y tal parte. Sí. Recuérdenos, Vanessa, quién era Alianza Verde, porque eso es un proceso de cambios. Sergio tiene la lección muy bien aprendida. Sí, eso empieza por M19. el M19, la personería jurídica. Empieza por el M19, después pasa a ser opción centro. El M19 manejando la corrupción con en el país. Puerto Gil, ¿cierto? Pasa a ser opción centro, después Partido Verde opción centro, después queda Partido Verde solo y ahora se llama Alianza Verde. O sea, pero el origen de la personería jurídica que ostenta Alianza Verde sí es en efecto el del M19. Ay, Dios mío. Y ahora son los abanderados de la lucha contra la corrupción. Yo con la venia suya, doctor Londoño, estoy invitando a las personas que quieran ver esa barbería y se van a encontrar la más cruda realidad del tema de la corrupción en Colombia. Sí, y con la doctora María Andrea Nieto, que terminó siendo, pues, satanizada por el entonces presidente Juan Manuel Santos, a quien se refirió ella como después de que salió, fiscal, ¿no hay fiscal o qué? Después de que salió el programa en televisión, me empezó a llamar la gente, porque de esa parte ella no me habló. Ella no me habló nada de eso. Pero la gente empezó a llamarme. Pero ellos están aquí. Aquí no se ha posesionado nadie aquí en el SENA. Esto aquí está lo mismo y están los mismos tipos. Entonces yo no sé qué está pasando. Estoy muy triste. Yo creo que todavía hay muchos temas por resolver, muchos nombramientos por definir. Bueno, el del SENA ya está definido. Ya van 17, ¿no? Sí, ya van 17. Quedan los 100 días. Sí, pero quedan 10 días, sí. Seguramente más ratificaciones por hacer porque hemos visto varias. No exigimos que se resuelvan, es que se enfrenten. Porque si uno ve en el SENA una persona desde el 8 de agosto trabajando por poner estas cosas en orden, uno dice, bueno, démosle un compás de espera. Claro. Pero si pasan los días y pasan las primeras semanas y no hay nadie en el sillón del director del SENA. No, ahí empieza el tapen. Bueno, pero claro. Y ahí es donde no hay espejo retrovisor, ahí es donde se empieza a hacer efectivo el tema de que se gobierna sin y espejo que los retrovisor. escándalos del SENA eran bochornosos, que ponían a la exesposa. Pero la culebra está viva ahí. Sí. Ahí está la culebra, viva. Y las obritas. Bueno, entonces... porque se metieron a la ingeniería en grande. Pero en grande, entonces Buenaventura. Programaron una obra inmensa, de un valor en miles y miles y miles de millones de pesos. Y esa obra, nada. Y me dijo María Andrea, eso no va a salir, William. Ahí se va, esa plática se perdió. Aquí en Colombia me dijo, hay como 30 y punta de instituciones. Esta es una. Ojalá examinaran las otras. ¿Qué encuentran? Ojalá. La única que hasta ahora nos ha hablado es Susana Correa, sí, la señor. senadora del Centro Democrático, sobre lo que recibió, la famosa prosperidad, o no sé qué diablo se llama eso. Sí, la prosperidad social. Que es lo que maneja las familias en acción y lo que maneja gran parte de los recursos que para los sacar de votos y todo. Para sacar a la gente de la pobreza. Y ella nos contó en qué situación crítica está esa institución. Bueno, y el ministro de Hacienda ya lo dijo esta semana, el pasado martes, lo dijo en el Congreso de la República, dijo que no hay presupuesto, que el presupuesto quedó mal y que no se pueden financiar los programas de subsidios, entre ellos el tema de Más Familias en Acción, que supongo viene a través de
de estos programas que maneja la doctora Correa ahora. Entonces, pues no hay plata, tampoco hay plata, hay un desorden administrativo inmenso y además, pues no hay recursos para poder ejecutar los programas. Pero el doctor me preguntaba ahora, ¿y la fiscalía dónde está? Ujú. Y ahora que el gran magistrado procurador general de la Nación, encargado de De otro tribunal. otro tribunal, tiene todos estos poderes, pues ojalá le ponga cuidado al tema del SENA, Ya convertido en Tribunal de Justicia. ¿sí? Eso ya- De como nos hacían falta tribunales. sí, porque No tenemos sino la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la JEP y ahora el Consejo Nacional Electoral y ahora tenemos el procurador, el procurador de magistrado dictando sentencias judiciales. Entonces, habrá esperanza de que lo de María Andrea Nieto, esto hubiera sido un símbolo para mostrarle al país el día ese famoso del estatuto de la consulta anticorrupción, porque esa sí tiene autoridad moral para hablarle claro a Colombia. Así Bueno, es. y ahí es donde uno se pregunta qué es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer una reforma tributaria para sacarle la plata a la gente, la plata que no tiene, o vamos a hacer una reforma integral que implique una durísima restricción del gasto público, que está desbordado, está enloquecido. ¿Qué vamos a hacer? Claro, volver a un esquema de Estado liviano, sin tanta burocracia, pero es que la cantidad de puestos que se crearon durante el gobierno Santos, pues... Y la Es carrera que indescriptible. hizo antes de salir, que nombró un montón de gente, todos esos puestos, al final, ¿qué? Espera, para empezar, por ejemplo, el señor Montealegre le dio por volverse canciller. Entonces nombró embajadores de la Eso lo acabaron en la Fiscalía, pero ¿cuántos embajadores tuvimos? Embajadores Por eso. de la Fiscalía General de la Nación, Por eso. con sueldo de embajadores. Consejo embajador. Hombre, por Dios. Y el señor se iba para los Estados Unidos con su amiga. Con su doña tocarruncho. Springer, con su tocarruncho. Dizque a dictar conferencias para los americanos y ni a duras penas lograban conseguir al celador del edificio. Y el perro que hacía que olía, que no llevaran alguna cosa para que volaran en el edificio, que de tamaño. Ese era gringo también, el perro. El perro sí, un perro que Bueno, menos mal. conversé con él, sí. Entonces, Pero sí, esa fue una de las promesas de Iván Duque. Él habló y el Centro Democrático siempre ha hablado de un Estado austero, de un Estado pequeño. Sin embargo, hasta ahora no se ve cuáles son las medidas ni propuestas de cómo reducir el Estado. Es que, Vanessa, ese es el tema fundamental, porque la promesa electoral sí estuvo hecha una y mil veces. No para poner más impuestos, sino para hacer un Estado mucho más liviano, pero más eficaz. No se entienda por liviano un No, Estado. no. No, es que el Estado entre más gordo es menos eficaz. Claro, y además tiene que estar soportado por la tecnología. El presidente Iván, pero ¿por qué se ríen de lo Porque gordo, dije que hombre? entre más gordo es menos eficaz. Se ríen Ese de sí lo ay, ya usted lo repite digo. la frase y todo, y me la repite a mí, No, el presidente Iván Duque dijo también que el Estado debe soportarse en la tecnología y en las nuevas tecnologías, y eso sin lugar a dudas pues ayuda a reducir la planta de personal y a tener instituciones más eficaces. Oiga, me llega un dato muy interesante que quiero compartir con ustedes y me llega de Bancoldex. En los últimos 8 años Bancoldex desembolsó, óigame el dato, 30.6 billones de pesos. Wow, eso es mucha plata. El 50% de esos recursos, es decir, unos 15 billones de pesos, a MIPYMES. ¿Y esa plata qué? Digamos, se le desembolsa este dinero. Pero de no han Bancoldex. pagado, esa cartera está No, retrasada. la cartera seguramente, habrá que ver cómo está la cartera, no tengo información aquí a la mano de cómo está la cartera, pero lo cierto es que es muchísima plata, pero no se ven en las exportaciones pues los resultados. No, eso de sí esa en las cantidad de plata. exportaciones Entonces, con seguridad no. Con semejante seguridad. cantidad de plata no se ve reflejada en el impulso de las exportaciones, que es en últimas la misión que tiene Bancoldex, que a propósito pues tiene al doctor Mario Suárez Melo aún en su presidencia, y no sabemos qué va a pasar ahí con esa ¿Qué son cabeza las de cosas que Bancoldex, uno se ¿no? pregunta, William? No es animadversión contra nadie. Al doctor Mario Suárez Melo le tenemos simpatía. Él empezó su carrera política en un momento muy difícil en la vida nacional. Recuerda, Fadul y Peñalosa, que son la misma Uy, sí, cosa. sí. Él era el Fadul y Peñalosa, que son la misma cosa. Él era el viceministro de Agricultura.
En aquella ¿A él le tocó? sí. Uy, pero entonces tiene más años que un solar en Cartago. Bueno, Fue concejal de Bogotá también. fue concejal de Con Bogotá. Cambio Radical y es No, cuota de Cambio Radical. no se trata de un problema con él, sino que se trata de que esto era un cambio, ¿no? Nos dijeron que esto era el cambio. Entonces el cambio supone un cambio. Y entonces este señor que, como usted dice, tiene más años que un solar en Cartago, le debe dejar el espacio a un banquero. ¡Ojo! Banquero nuevo, porque acabamos de ver el nombramiento del presidente del Banco Agrario, que es un distinguido ingeniero agrónomo. Pero es que en el Banco Agrario no tiene que haber un agrónomo, sino un banquero. Yo dije muchas veces, yo dicté conferencias sobre banca en todos los países de América Latina. Fue secretario general y en 22 Europa años de la Federación Latinoamericana de Bancos. Yo decía, ni en los bancos ni en los quirófanos puede haber aprendices. Entonces se imagina uno en manos de un aprendiz con un bisturí en la mano, no, espantoso. En los bancos tampoco, William. Si hay una tarea complicada, difícil, donde se necesite conocimiento y experiencia, curtidos en la experiencia, porque el problema del banquero no es prestar plata, es recobrarla. ¿Entiende usted eso? Muy bien. Pues en el Banco Agrario pusieron un ingeniero agrónomo. Si eso no es un problema de conocimientos de agronomía, sino de banca. Bueno, Bancoldex es un banco. ¿Dónde está la plata de Bancoldex? ¿Y cómo está la cartera de Bancoldex? Yo pensé que en el Banco Agrario habían puesto un psicólogo forestal. Bueno, pues ¿Sí? casi. Y entonces, ¿qué más lo de Bancoldex? No, pues lo de Bancoldex uno se pregunta pues si le inyectaron en calidad de préstamo 30 billones de pesos a las empresas colombianas. Con B, billones. Pues esos recursos se deberían ver reflejados en más empleo, en más exportaciones, pero pues la verdad sobre es que las todo cifras, en eso, Sergio, en más exportaciones, porque pues ese banco es para las exportaciones. Originalmente, pero ha cambiado mucho la misión según Entonces quiten uno el puede nombre. ver. Ah, Pero tiene la oportunidad la Banco de doctora Exportaciones. tiene la oportunidad la doctora Marta Lucía Ramírez de lucirse porque ella conoce que conoce ese sector. pero perfectamente. Claro. Tiene la oportunidad de lucirse con el SENA. Y la ministra No, el ministro, eso es con el ministro Restrepo. El ministro Restrepo. El ministro Restrepo, pues yo no sé qué conocimientos tenga en materia bancaria, él es un hombre muy versado en las cosas y un gran economista. Pero sabrá de banca lo suficiente para no equivocarse, porque, repetimos, en el Banco Agrario y en todos los bancos el problema no es prestar, sino recobrar el dinero y prestar los servicios adecuados para que el banquero sea al mismo tiempo el que desembolsa dinero y el que desembolsa conocimientos para que el que recibe el dinero lo pueda aplicar debidamente. Para eso se necesita un gran banquero. Y usted tiene en Colombia grandes banqueros. Tiene, por ejemplo, a Alejandro Figueroa y a Juan María Robledo, una dupla, pero de excelencia, en el Banco de Bogotá, y siga por ahí, usted encuentra banqueros muy importantes en Colombia. Pero, Sí. y ahí tuvieron que aparecer. Y banqueras. Pero extraordinarias. No, pero es que las mujeres en la banca, ¿Sí? las mujeres en la banca están haciendo una tarea fenomenal. No hay cosa más hermosa que una mujer en un banco poniendo orden, porque a las mujeres le rinde todo. Además son inteligentes y saben y no roban. No, los retos son inmensos. Son inmensos y son en todos los frentes. Mire, también me llegan, a propósito de datos, me llegan datos de medicina legal y de los accidentes de tránsito y la mortalidad de estos en el país. Aumentaron en el primer semestre con respecto al primer semestre del año pasado y la cifra es simplemente aterradora. Más de 3.700 muertos en el primer semestre de este año en las vías del país. Qué horror. Y ahí se necesita una política pública, una política de Estado para atajar este problema que termina siendo un problema de salud pública. Y un proceso educativo. Aquí las clases de cívica y las clases de humanidad desaparecieron. Eso no existe. A propósito de lo que dice Sergio, hay un director de
de carreteras nacionales en la policía, Ah, el tránsito William nacional. René Salamanca. William, excelente, está haciendo una pedagogía enorme. No, y la se pedagogía se requiere. mete a los buses, él mismo habla con la gente, él los instruye, está haciendo una labor pedagógica extraordinaria, William René Salamanca. Él acaba de llegar hace poco, entonces a él no le ha tocado lo que usted le ha tocado. Bueno, a propósito, ¿dónde está el director de la policía? Yo no voy a verlo. ¿Cuál? Ah, director de la Sí. policía, William. Sí, Que vamos a seguir con lo mismo. sí, ¿Será que somos triunfadores, que somos ganadores? Aquí todos los días tenemos noticias de más tragedias. Sí, y ahí está. Entonces la gente se sigue preguntando, ¿la cúpula del ejército y la dirección de la policía son los mismos? Los mismos con los que estamos perdiendo la guerra con los narcotraficantes. Y el ejército sin misión. Sin misión y sin visión y sin Si nada. sigue escondido, se Bueno. pregunta la gente. Si el ejército sigue escondido. Muy bien. Entonces, No, pero es que antes de terminar, vea, los gordos somos hábiles para muchas cosas, no me vaya a decir a mí Son que eficientes, somos sí. inútiles, no. Los Pero gordos los tenemos la estados gracia. gordos Estados gordos no. ¿Cómo? Los estados gordos no. Ah, los estados gordos no. los No, estados, sí. los estados son, Sí, sí, sí. son los gorditos, Son los gorditos, simpáticos, no, queridos, claro. inteligentes. Decía- ¿no? Los estados gordos comen mucho, usted no. Decía Carlos V, rodéame de gordos, que los gordos no conspiran. Entonces, yo escribí un artículo para el diario La Patria una vez, y entonces al final puse, decía Carlos V, rodéame de gordos, que los gordos no conspiran. Y el doctor Restrepo le puso al final, como por... Usted sabe que en esta vaina, rodéame de gordos, que los gordos nos conspiran. Bueno, muy bien. Y queridos amigos, estábamos hablando con ustedes ¡Al oído!